Hola, te doy la bienvenida a Jazz te explica. Este es un podcast donde platicamos de temas de nutrición, hábitos de alimentación y salud en general, explicando con palabras sencillas lo que dice la ciencia, o bueno, por lo menos lo que se ha descubierto hasta ahora. Hola a todos, yo soy Jazz y este es el primer episodio de Jazz te explica. El día de hoy decidí hablarles de un tema que ha generado mucho debate durante los últimos años y me refiero específicamente a los edulcorantes artificiales. ¿Les suenan? ¿Los conocen? Vamos a ver qué dice la ciencia. Y empezamos por explicar qué son los edulcorantes artificiales en sí, que a lo mejor ustedes los han escuchado con otro nombre, pero son lo mismo, a lo mejor como sustitutos del azúcar o como endulzantes sin calorías. Nos referimos con todos estos nombres a lo mismo. Los edulcorantes artificiales son sustancias en polvo o algunas los venden en líquido que normalmente los vemos como en sobrecitos porque así los manejan como en sobrecitos individuales y que se usan, pues como dice su nombre, para sustituir el azúcar de mesa o el azúcar normal en esto de la endulzada de los alimentos y las bebidas, ¿ok? Los edulcorantes tienen la característica muy peculiar de que son mucho más dulces que el azúcar normal o azúcar que llamamos de mesa, por lo que necesitamos una cantidad muchísimo más pequeña para llegar al mismo nivel de dulzor en una bebida comparado con lo que necesitarías de azúcar normal. Por eso es que el aporte de calorías o de energía que nos dan los edulcorantes artificiales pues es casi nada, ¿no? Insignificante, nada, porque se utiliza pues una cantidad muy pequeña que realmente no representa como una cantidad de calorías considerable. Además, estos se han vuelto bastante populares, como les decía, desde hace tiempo. Por ejemplo, una manera de ubicar qué tan populares y qué tan normales son para nuestra vida diaria los edulcorantes artificiales es que cuando nosotros vamos a un café o a un restaurante, tienen los dichosos sobrecitos de colores encima de la mesa, sí porque sí. Y esto se ha vuelto como parte indispensable de la preparación del café para muchas personas. Así como es indispensable la crema o la leche, por ejemplo, pues ahí también va el edulcorante implícito. Así de populares son, ¿no? Son parte de nuestra vida diaria, ya es algo muy normal. Y si todavía no están seguros de haber escuchado sobre edulcorantes alguna vez o si creen que no los conocen, les voy a decir algunos nombres y ustedes se van a acordar sí porque sí. Splenda, Sweet and Loud, Canderel. ¿Les suenan? Bueno, todas esas son marcas de edulcorantes artificiales, que existen muchas más, pero pues ahí van algunas que son bastante populares, ¿ok? Algo importante que deben saber es que existen edulcorantes artificiales de diferentes tipos o con diferentes nombres, por decirlo de alguna manera. Algunos de estos, por mencionarles algunos más comunes, y que ustedes, si son curiosos, pueden revisar las etiquetas de sus alimentos para ver si por ahí vienen o los encuentran. Sucralosa, aspartame, sacarina, neotamo. Y la verdad que existen muchos otros, no me voy a meter aquí a hablar específicamente de cada uno de ellos, sino nada más les nombro por ahí algunos de los más populares y pues para que ustedes puedan identificarlos si es que así lo quieren. En el episodio de hoy me voy a concentrar en las características generales o lo que se sabe hasta ahora de los edulcorantes artificiales en general. Como les decía, el uso de los edulcorantes artificiales pues es bastante popular, de hecho tiene muchos años, 35 años dice la literatura por ahí que existen en el mercado. Entonces, desde esos años no se han salvado de diferentes polémicas. Desde entonces se tienen dudas que si son buenos, que si son malos, que si cuál es la cantidad límite que debemos usar, etcétera, etcétera. Pero vámonos con los datos duros. La FDA o la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, digamos, es una institución bastante reconocida, ¿ok? Advierte que es muy difícil decir de una manera precisa qué tanta cantidad de edulcorantes artificiales come una persona normal al día. ¿Por qué? Pues porque en realidad no solo se utiliza el que tú le echas al cafecito o el que tú le pones voluntariamente a tu comida, sino que hay marcas, hay productos allá afuera en el mercado que utilizan los edulcorantes como parte de sus productos para endulzarlos obviamente, pero también como conservadores, para intensificar los sabores de sus productos, incluso de alimentos que ni siquiera saben dulce, ¿no? Entonces no te imaginarías que estarían ahí. Por eso es muy complicado, mejor dicho, precisar una cantidad de lo que consume una persona promedio en el día. Sobre todo, pues si consumes alimentos procesados que le llamamos.
En el año 2019, la Profeco, que es en México la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo un estudio de diferentes marcas que específicamente contenían stevia, que la stevia también es un sustituto del azúcar pero de origen natural. Ellos hicieron este análisis en cerca de 31 marcas, si no me equivoco, y pues analizaron como realmente qué contenían y si sí decían tener lo que decían en sus etiquetas, porque muchas de estas marcas, como vemos de endulzantes, se promocionan como saludables, como que no tienen nada de calorías y como que son la octava maravilla del mundo. Los resultados mostraron que la mayoría de estos productos mezclan la stevia en realidad con otros azúcares, o sea, con otras sustancias como la glucosa, la sacarosa, y que al final pues terminan engañando a las personas porque sí tienen calorías, no son sin calorías, muchos ni siquiera son saludables. En México, para regular el uso de los edulcorantes y de otros ingredientes también se modificó la norma mexicana, oficial mexicana 051, siguiendo los pasos de otros países como Chile, ¿no? Que ya habían iniciado con esto también hace años. De acuerdo con esta norma, las etiquetas de los productos como galletitas, tostadas, panecitos, bebidas, botanitas, todos estos productos que vienen preenvasados, que los encuentras en la tienda, y los alimentos empaquetados en general, deben de incluir una leyenda de advertencia cuando tienen edulcorantes artificiales, y literalmente debe de decir, contiene edulcorantes artificiales, no recomendable en niños, porque protegen sobre todo con esta norma a la población de los niños, a los pequeños. Nosotros como adultos pues podemos decidir por nosotros mismos, pero para los niños no son ni siquiera cerca de recomendable. Podemos hablar con más detalles sobre este nuevo etiquetado. Si les interesa, déjenme un mensajito en mis redes sociales y podemos hablarlo con mucha más profundidad si les interesa. Contrario a lo que los edulcorantes artificiales aparentan, su consumo en realidad sí se ha relacionado con el desarrollo o la prevalencia de obesidad. Estudios han observado que el consumo de edulcorantes, a pesar de que aparentan ser productos light o productos bajos en calorías o productos saludables, pues que en realidad promueven la ganancia de peso, ¿no? Incluso en poblaciones de niños, es algo que ya se está estudiando alrededor del mundo. Por otro lado, se dice que los edulcorantes artificiales alteran la percepción del sabor dulce de los alimentos. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque cuando nosotros, como seres humanos, comemos algo dulce, es decir, algo que tiene azúcar, nuestro cuerpo percibe desde que está en la boca ese sabor dulcecito y empieza a, digamos, digerir los azúcares o los carbohidratos en la boca. Y desata toda una cadena de señalizaciones en nuestro cuerpo que provoca que produzcamos una hormona que se llama insulina, que se libera en el páncreas para digerir el azúcar y eventualmente pues conlleva toda una serie de cosas. Cuando nosotros ingerimos los edulcorantes artificiales, se desata esa misma cadena. El problema o la diferencia es que no hay azúcares que digerir y eso a la larga, digamos, es como el cuento de que era de Pepito y el Lobo, algo así, o Juanito y el Lobo, la verdad no sé. No sé, disculpen la analogía tonta, pero es digamos, una manera de engañar a nuestro cuerpo porque él piensa que hay azúcar que degradar y avisa y hace todo este proceso para nada, porque solo son edulcorantes que saben dulce y no tienen calorías y no hay nada que digerir. Además, se dice que los edulcorantes podrían acostumbrarnos a estos saborcitos dulces. Entre más los usas, pues porque piensas a lo mejor que es más saludable o pues te resulta más conveniente como usarlos, más práctico, pues se dice que te vas acostumbrando más a estos sabores y que pues en algún momento utilizas más y más cantidad sin darte cuenta. La razón del por qué en México y otros países se recomienda específicamente evitar edulcorantes en niños es porque cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niños, formamos muchos de nuestros hábitos, incluyendo los hábitos de alimentación. Dicho de otra manera, lo que tú comas frecuentemente de niño, en esta edad que somos pequeños, hablo de edad preescolar por ahí, ¿no? Cuando estamos en el kinder más o menos, te acostumbras a esos alimentos que en su mayoría consumes cuando eres pequeño. Es decir, aquellos alimentos que consumías más de niño, pues probablemente los sigas consumiendo más de adultos porque es a lo que estás acostumbrado, son los que formaron tus hábitos de alimentación. Y es por eso que se hace un énfasis muy fuerte en que cuidemos la alimentación de los niños, porque esos niños van a llegar a ser adultos y si ahorita comen mal, de adultos también o peor. Hay estudios que han reportado que el uso de edulcorantes aumenta los niveles de glucosa en sangre, lo que quizá algunos de ustedes hayan escuchado ya está relacionado con el riesgo a padecer diabetes. Por último, ya lo que les voy a mencionar para ir cerrando este tema, es que hay algunas investigaciones que también hablan de un efecto negativo con la microbiota intestinal.
¿Y qué es la microbiota intestinal? Así de manera muy general voy a tratar de no ser tan técnica. La microbiota intestinal es esta comunidad de microorganismos que viven en el intestino de todas las personas, ¿no? Y contrario a lo que ustedes puedan imaginar, estos microorganismos nos ayudan, son necesarios para que estemos saludables. Sin ellos no podemos vivir, no podemos estar sanos, porque nos mantienen una digestión equilibrada, incluso nos ayudan a obtener algunos nutrientes. Entonces, existen algunas sustancias como medicamentos muy fuertes, especialmente los antibióticos, una razón más para no tomar antibióticos sin receta. También el tener una mala alimentación los daña, el consumo de edulcorantes se ha relacionado con esto al mismo tiempo de que llega a dañar la microbiota intestinal. Y algunos estudios han profundizado las consecuencias sobre esto. Hasta ahora podemos concluir que no existen pruebas suficientes para decir que existen beneficios al consumir edulcorantes artificiales. Los estudios científicos que resaltan como características positivas y de lo buenos que son o lo recomendables que son los edulcorantes artificiales, en realidad presentan lo que llamamos los científicos conflicto de interés, porque son patrocinados básicamente por marcas que pues fabrican estos edulcorantes. Entonces pues ahí cómo confías, ¿no?, en estos estudios. Y la razón del por qué no se han prohibido, bueno, Yasmín, entonces ¿para qué nos dijiste todo esto? Si a pesar de que pues parece que se deben evitar, pero no se evitan y me dices que no hay suficiente evidencia. Bueno, la verdad es que se siguen consumiendo o se sigue permitiendo su venta en países como México, es porque pasaron ciertas pruebas de toxicidad. Las pruebas de toxicidad es algo como decir que no te envenena, prácticamente, ¿no? O sea, que no te va a hacer un daño inmediato cuando lo ingieres, como lo hace algún veneno literalmente, ¿no? El hecho de que no sean tóxicos no significa que sean saludables. Entonces, en esa parte está la ciencia ahora investigando y siguen muchos estudios profundizando al respecto. Y aunque algunos ya están muy convencidos de que realmente son nocivos para la salud y que no deben de consumirse, todavía hay muchas personas que defienden este otro punto de que sí son útiles para algunas personas y que pues deberían de seguirse vendiendo. Si me preguntan a mí qué es lo que yo recomiendo, por lo menos la experiencia que tengo en la investigación, en lo que yo he leído, incluso lo que investigué para este capítulo, pues yo les puedo decir que si no lo necesitan, no los consuman, no los usen, no les aporta nada, en realidad ni siquiera tiene ningún valor nutritivo, no les da nada que su cuerpo no obtenga de otra parte y además pues te acostumbra a las cosas dulces. Yo sí creo que los edulcorantes te acostumbran a esos sabores dulces y que también puedes hacer esa adaptación de manera inversa. Es decir, si tu objetivo es tratar de comer menos azúcar, pues entonces comienza a utilizar un poquito menos de azúcar. En el caso del café, por ejemplo, un poquito menos de azúcar, un poquito menos. Utiliza el azúcar de mesa, no te va a pasar nada. El problema es aquí consumirla en exceso. Y si tú en realidad eres una persona sana, que no tiene ningún tipo de restricciones de nada y que solo lo haces como para ser más sano o sentirte más sano, pues solo modera tu cantidad de azúcar, ¿no? Si ya te comiste unas galletitas, pues no te vayas a tomar el café con 20 cucharadas de azúcar o luego el refresco o luego, si ese es el problema, que después no nada más es el café, no nada más son las galletas, sino todo lo que comemos en lo largo del día, ¿sí? Entonces, ya un consejo final es que podemos utilizar para, digamos, satisfacer esta necesidad de dulce, las frutas y otros alimentos que son naturalmente dulces. Por ejemplo, en el caso de la repostería, si ustedes cocinan postres, quizá lo hayan hecho alguna vez, el dátil se utiliza como endulzante, un endulzante natural, no necesitas agregar azúcar a los postres y la verdad que sabe muy rico. Así ya pues evitas como utilizar el edulcorante y además pues ni azúcar de mesa seguramente vas a ocupar. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Pueden dejarme sus dudas en mi Facebook, Jazz Te Explica, o en el Instagram donde estoy como Jazz Hugues. También pueden contarme si tienen alguna duda, si están de acuerdo o no con lo que yo platiqué o lo que yo concluí. Y recuerden que todo lo que escuchan en este podcast es con base a mi investigación personal y de acuerdo con evidencia científica que está disponible hasta el momento que grabo el episodio. Siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas, así que déjenme sus comentarios por ahí. Muchas gracias por escuchar. Bye bye.